Gala Cultural. Bien, Lucas Vicens, economista, de origen barahonero, pero obviamente aquí también se crió en la capital, lo recibimos. Lo adoptamos. Sí, lo adoptamos. Él juró por la bandera de aquí, él juró por la bandera de aquí. Sí, sí. Y bueno, Lucas es un destacado economista dominicano, político durante toda su vida. Él es el conductor de Ecomundo, que arriba es una sección, parte de la entrega completa de Ojalá, y es una sección especializada en temas internacionales, principalmente de economía y obvio, la economía es política. Lucas arriba en este día al segundo aniversario de haber empezado esta sección. Y para nosotros, por lo tanto, es un gran placer recibir a un amigo que además es un compañero de trabajo y celebrarle como se debe su bisoño cumpleaños. Bienvenido, Lucas. Gracias, gracias. En primer lugar, quiero darle las gracias a la dirección del canal, en la persona de su director y de Ramón y de Ramón Tejeda, ¿no? Sí, Rit. Y Rit y a Guillermo Ricard, que como él ha dicho, somos amigos desde la adolescencia. Así es. En la universidad, donde soñábamos con una utopía de un mundo nuevo. Realmente me incliné en las aulas universitarias por la economía. Ya era una decisión que había tomado al final del bachillerato. Y en ese momento, en el año 72, cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 72, 13, 68, mi matrícula. Posteriormente llegaron los tanques cuando Camaño llegó a Las Lomas. Y fue una época muy convulsa. Realmente quiero decirles que fue una época maravillosa y que no me arrepiento de haber formado parte de ella, de haberme imbuido en las ideas de cambio del mundo, porque años más tarde, cuando analizaba qué ocurría en el mundo y cuántos jóvenes de este país brillantes, de diferentes estratos sociales, nos radicalizamos hacia una opción de utopía próxima a la izquierda, pues, y de la izquierda misma, pues realmente me doy cuenta que era el punto central de una generación en la que en los Estados Unidos estaban los hippies, y de ahí que la entrada de California, pues para mí ha sido muy muy placentera. pensado, doña Laura Guzmán. Aunque nací en la clínica al lado de los bomberos, el 19 de octubre de 1954, soy oriundo de Barahona, de Polo en específico, y mi padre estaba allá, ni siquiera estaba en el parto porque había un ciclón en ese momento. Y la vida de mi familia giró en torno a esa finca y me siento parte de Barahona, de Polo, en particular porque nosotros siempre subíamos a la montaña donde teníamos casa y donde realmente pues nos ligamos a ese hermoso cultivo del café que está diseminado a lo largo y ancho del territorio nacional, con un gran minifundio, con una labor importante en la foresta y en la redistribución del ingreso a los campesinos. ¿Por qué Ecomundo? Un sueño. Cuando salía de las aulas universitarias un día, yo era profesor investigador en INTEC, los estudiantes de INTEC estudiaban de una manera impresionante. Yo llegué en el 80 a INTEC, todavía se daba clase en un colegio en Los Prados, pero a medida que fue pasando el tiempo y la situación del mercado laboral cambió, era más importante la tecnología, ya venían las computadoras, el inglés, y entonces la gente no estudiaba esas 400 páginas que le ponían Roberto Casado, Wilfredo, Lozano, yo y otra gente. Entonces yo lo que hice fue que dije, bueno, ¿y si yo me dirigiera por televisión y por radio, no a 20 estudiantes, que en ese entonces era la media de INTEC, sino a decenas,
Y ahí nació ese proyecto. Después lo elaboré y lo presenté, integré a Raquelita Vicini no a Antinoe, sino a su hermano Albertico Fiallo. Pero los costos eran impresionantemente altos. Abandoné el proyecto, estaba metido en otras cosas y desde que pude, y tenía el tiempo, y como había sido editor económico en periódicos, el periodismo me había encantado, entré a sustituir a Bienvenido Álvarez Vegas al periódico El Sol y después fui fundador del periódico El Nuevo Diario y editor económico con un escritorio en el periódico. Y el periodismo me apasionó. Y mi mejor amigo era Alberto Malagón, que era un periodista y un escritor. Y eso me llevó a Ecomundo. Entonces, en un momento dado, formé una compañía para producir tanto televisión como radio, como educación, como academia también. O sea, esto lleva investigación, lleva docencia, realmente, y asesoría. Yo realmente entiendo a Ecomundo y a Ciclos Radio como parte de un proyecto académico. O sea, realmente, cuando yo vengo a las cámaras, yo tengo 4 horas ya de estudio, excepto 15 minutos que me cuesta vestirme y 5 minutos. Hoy no pude desayunar, me traje el desayuno para después porque lo que estaba preparando no me lo permitió. Pero después que yo salgo, la herramienta del Twitter, definitivamente el smartphone, el teléfono inteligente, yo he dicho, utilizar la herramienta de Twitter como herramienta de trabajo me permitió vincularme a todas las noticias internacionales y de la economía mundial, etcétera. Pero yo en ese Twitter yo no saludo a nadie, felicito a nadie, ni emito, no, yo solamente me circunscribo a tuitear links de noticias de medios verdaderamente relevantes y de fuentes oficiales. Yo, y lo he dicho, o sea, yo no utilizo en esto, y es mi criterio como economista, como investigador y como periodista, yo no utilizo fuentes, digamos, que no sean gente y producciones que tengan un nivel de seriedad, aunque no existe la neutralidad ideológica de la información, pero sí gente que fundamenta en hechos, en evidencia, lo que plantea. Lucas, hemos conversado fuera de cámara en varias ocasiones, digamos que compartiendo criterios sobre tu sección, ¿no? Y siempre tengo en la cabeza cómo yo ligo o cómo yo vinculo desde la economía a la cultura, que es la sección donde yo trabajo, ¿no? Porque ya Guillermo viene desde las 7 de la mañana con los comentarios de la actualidad nacional junto a don Ramón Tejeda, luego viene Ecomundo, cómo vincular el mundo de la economía, un mundo tan difícil con un lenguaje técnico que no a muchos alcanza, ¿no? Yo no sé de economía, yo soy una neófita en estos asuntos. Yo lo único que entiendo es cómo impacta en mi bolsillo y cómo yo puedo hacer uso de los parámetros de la economía para manejar mi economía personal, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular esas dos ciencias? Mira, en primer lugar, siempre le he comentado a la gente de Cita Cultural que para mí es un privilegio estar antes de ustedes. Creo que es un programa único en el país. Es una revista cultural, un magazine cultural muy amplio, muy diverso, muy plural, porque aquí se invitan personas independientemente de su pensamiento, que está haciendo una labor muy importante de la difusión del pensamiento cultural en el país y de las actividades culturales que hay en el país, que aparecen dispersas en otras publicaciones, tanto de periódico como digitales, como de radio, como de televisión. Yo creo que el único espacio que existe en el país que reúne y se concentra y se focaliza en la cultura en este programa. O sea que para mí, la verdad que me siento honrado, y por eso cuando digo
cita cultural, no le cambie. Ah, sí. Lo digo con todo el corazón, porque Y con propiedad, sí, con sí. propiedad, porque realmente siento que le estoy entregando a un proyecto con el que me identifico lo que yo hago, ¿no? Y realmente lo que quiero decir aquí es que la cultura, en su más amplia acepción, es la madre de todo el comportamiento humano. Es decir, todo está mediado por la cultura. Y entonces la filosofía, la economía y todo el pensamiento y toda la tecnología del mundo forma parte de la cultura como tal. Lucas, tu pensamiento parece estar más lúcido que nunca, más claro que nunca. No es así, doña. Que no sé, no. Sin embargo, el mundo está posiblemente más convulso que nunca para nuestra generación. Y es ese tu objeto de trabajo, de estudio. ¿Cómo poder atrapar esa actividad febril del mundo también de la economía, atraparla en una sección con pretensiones, si no académicas, diría yo, pedagógicas? Las dos cosas. Yo creo que yo soy, por vocación y por talento, profesor. Abandoné las aulas universitarias cuando las universidades dejaron de investigar, dejaron de publicar, dejaron de organizar coloquios. Y para mí la actividad de profesor... Disponer fondos para investigación. Y poner fondos. Es como profesor investigador y sobre todo colocar en las mentes de los estudiantes la duda, la necesidad de interrogar. Curiosidad. Curiosidad. Y entonces siempre tengo ese talento y la gente me dice, ¿abandonaste las aulas de la universidad? Y le digo, no, yo enseño donde quiera que esté. Claro, claro. En el trabajo, en donde quiera que estoy. Y sí, Guillermo, realmente estamos en un mundo convulso. Ahora, yo quiero poner esto en perspectiva. En 1914 hubo la Primera Guerra Mundial, murieron 14 millones de personas, 8 millones desaparecidos. En la Segunda Guerra, 45 millones de personas desaparecieron, 250 millones de personas migraron. Yo pienso que lo que ha existido luego de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy es un gran salto cualitativo en la humanidad, porque tanto lo que es la Unión Europea, porque la Unión Europea, y yo lo expliqué en Ecomundo, es un pacto del acero y el carbón para evitar la guerra, y todo lo que ese proyecto implicó, porque las dos guerras fueron en Europa, no ha habido una nueva guerra en Europa. En Herzegovina hubo una situación en Yugoslavia con la fractura de 5 nacionalidades en Yugoslavia, luego la descomposición de la Unión Soviética, pero es un fenómeno marginal. Si uno mira el número de muertos con la tecnología moderna que hay hoy, uno se sorprende. Es decir, estamos hablando de que son incursiones bélicas y militares con un número de muertos muy reducidos. Aunque en este momento es un momento muy convulso y muy difícil por la acción del yihadismo extremo, que por cierto es una minoría del 5% de 1.400 millones de musulmanes, y a veces se erra, se equivocan quienes estereotipan al pensamiento musulmán de esa manera. Yo creo, sin embargo, que hay que tener una perspectiva histórica para darnos cuenta que pese a los conflictos que hoy día vive el mundo, hay un Consejo de Seguridad donde hay un equilibrio de fuerzas, donde China asume una postura responsable. Yo pudiera tener algunas diferencias, pero China asume una postura responsable porque China es una potencia mundial que responde a un nuevo modelo de desarrollo que ellos implantaron a partir de mediados de los 80, cuando ellos se separaron del proyecto original. Al igual que Rusia, uno pudiera tener diferencias con Putin y con aspectos de la política rusa a partir de la descomposición de la Unión Soviética, pero a la hora de la verdad, en el Consejo de Seguridad, Putin y Rusia asumen políticas de contención en los momentos claves. Es decir, yo creo que el mundo ha avanzado, creo en la gobernanza mundial,
creo que el mundo, pese a estos momentos difíciles que atravesamos... Y al espacio que gana la ultraderecha en muchos países. Bien, yo les voy a decir algo. Por eso me preocupa y no pude dormir. Pero usted es un Atlas, siempre anda con el mundo encima. Sí. Yo lo veo entrar con el mundo y siempre digo, este es un Atlas contemporáneo, Sí. posmoderno. Así es. Ustedes saben que Yo creo esta que, mira, versión... usted debería como inventarse un premio y reconocer a Guillermo y a Ramón. Pero oye... Con el premio Ecomundo 2017. Para que lo sepa, está ya en el aniversario, vamos a institucionalizar un premio. ¿Ah, sí? Sí, vamos a institucionalizar un premio. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Y así. Voy a explicarlo. Cuidado con el mundo, Te voy a que me explicar. tiene muy preocupado. Mire, esta idea surgió de manera espontánea, estando en la oficina del director con Guillermo. Y entonces estábamos viendo cómo le adornábamos el set y había un globo muy grande y lo trajimos al set. Sí, lo vi, lo vi. Cuando yo miro los programas viejos, digo, oye, qué mundo tan grande. Un día, saliendo de acá, Nosotros que somos polvo de estrellas. oye, una persona saliendo en la puerta, ¡pam!, me dio sin querer y el mundo se hizo añico. ¿Qué pasa? Yo voy llorando donde Guillermo, coño, no tengo el mundo. Y Guillermo me dice, Lucas, toma este. Entonces, esto me parecía más proporcional. Entonces, cuando lo ponía era más artístico. Es que él vive en su mundo. Él vive en su mundo. Pero, Te lo presto. pero tengo que dar una anécdota muy buena. Me dice Guillermo, mi amigo Miguel Mejía, me dice, Lucas, ¿pero qué pasó? El mundo se hizo más chiquito. Míralo ahí. Fíjate ahí. Ustedes ven, ese es un mundo muy grande. Ahora, yo le daba, la ventaja era que yo le daba la vuelta al mundo con el dedo, pero aquí hay un elemento interesante en este asunto, y es que por eso se llama Ciclos Radio, y Ciclos la compañía que produce estos programas, porque la realidad histórica es cíclica. Hay ciclos de alza, hay ciclos de baja, hay ciclos donde las ideas avanzadas vienen, hay ciclos donde la derecha viene. Recordemos la crisis de 1929. ¿Qué emergió? El fascismo alemán, el fascismo italiano, Franco. Dictaduras a peso. Entonces, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Vino una ola de democratización profunda y larga. Es decir, que no debemos preocuparnos porque haya un ciclo donde el pensamiento y las opciones más de derecha han tomado curso. Eso se debe a hechos reales, ojo, no solo a determinados ¡Ay, qué alivio! aspectos. Mira, Eso va a pasar entonces, Lucas. Pero eso lo va a ¡Qué explicar. alivio! Porque yo no podía dormir. Claro, claro. Pero eso lo va a explicar Lucas mañana En en Ecomundo. Ecomundo. Naturalmente, nosotros llegamos al final de esta entrega Nos vemos en la de feria, Cita don Guillermo. Cultural. Nos vemos en la feria, Hay pero muchísimas les actividades. invito a seguir las informaciones que van a ponerse a circular en las ruedas de prensa que ya debe estar al comenzar. Al comenzar, así es. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Gracias, Lucas, un gran honor. a Cita Cultural. Felicidades Gracias. por tu cumpleaños. Gracias, muy agradecido, de verdad. Bien.